Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. El sermón del día de hoy se titula Evangelio sin par, reconociendo al Evangelio como la meta de la ley. Basado en Gálatas, capítulo 3, versículos del 23 al 29. Vamos a leer. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón es que, abrazando a Cristo como la base común de nuestra dignidad y la dignidad de todo cristiano, no tengamos una escala de dignidad basada en distinciones humanas en ninguna de las dimensiones de nuestro peregrinaje. ¿Yeah? Esto es relevante porque la iglesia está compuesta de gente con distintos grados de participación externa en la religión. Y así tenemos grados de herencia religiosa, que es lo que yo recibí por nacimiento o por crianza. Entonces ahí tenemos a hijos de creyentes fieles y miembros activos, tenemos a hijos de líderes o pastores, tenemos a gente educada en un sistema escolar confesional, reformado, bautista, o gente criada en un contexto cristiano, en un hogar nominal o inconstante, tenemos a provenientes de una tradición evangélica no reformada, y por último tenemos a gente sin antecedentes familiares o culturales cristianos. En términos de antigüedad también tenemos grados que tienen que ver con el nivel de involucramiento y continuidad en la comunidad cristiana. Tenemos gente con participación estable y sostenida en múltiples áreas de la vida congregacional, participación continua, al menos en algún área ministerial clave, participación esporádica en actividades congregacionales, una participación inicial donde se está integrando la persona todavía, o una quizás conversión reciente, un recién llegado a la comunidad. Y por último tenemos niveles o grados de participación externa, decimos, ¿no? En términos de títulos, ministerios y funciones. Tenemos gente con títulos teológicos formales, ya sea un seminario, un instituto, experiencia pastoral o liderazgo eclesial reconocido, otros que tienen experiencia significativa en enseñanza bíblica o predicación, otros que tienen un servicio prolongado en ministerios visibles, como lo que se hace a nivel de la instrumentación, el evangelismo, discipulado, y también tenemos a otros que tienen servicios prolongados en ministerios menos visibles como limpieza, apoyo logístico, y otros que participan ocasionalmente en tareas o actividades ministeriales. Entonces tenemos personas de mayor grado de participación en lo externo nuevamente y menor participación. Pero la pregunta es esta: ¿cuánto valor tienen realmente estos grados de participación cuando hablamos de ser aceptos delante de Dios por la fe en Cristo? Y la pregunta es esta entonces. Y muchos caen en el error ante esta pregunta, de pensar que tienen un valor de por sí estas cosas, cayendo en dos expresiones opuestas. Unos que consideran estos grados como una especie de garantía y dicen, bueno, por mi herencia y trayectoria y estoy en una posición segura delante de Dios. Es la actitud de quien acumula tras de sí una larga historia religiosa y asume que ese capital espiritual lo sostiene tanto para entrar como para permanecer en la gracia. Y piensan que sus años de servicio, conocimiento, experiencia lo colocan en una posición más segura frente al resto. Y aún sin decirlo, empieza a ver su lugar en la iglesia como más firme que el de los menos experimentados.
Y esta confianza le puede llevar a medir su valor y también el valor de los demás delante de Dios según méritos acumulados, olvidando que la aceptación delante de Dios es siempre por la fe en Cristo. Este es un extremo, y el otro extremo es la ignorancia usada como una excusa. Alguien dice, bueno, como nunca tuve lo que otros tuvieron, Dios no me va a pedir lo mismo. Esta es la postura de quien reconoce su falta de formación o pasado religioso y cree que eso de alguna forma lo exime de responsabilidad seria en su caminar con Dios, como si tuviera una menor responsabilidad de tener santidad en su vida. Y puede llegar a pensar que por haber recibido menos instrucción o privilegios, Dios no espera de él una respuesta comprometida y así se justifica en una pasividad espiritual. Además, se coloca a sí mismo en un plano más bajo frente a otros en la iglesia, creyendo que su contribución siempre será como de segunda categoría o algo inferior. Pero como veremos, esto no puede ser así, ¿ya? Para el que confía en su privilegio y trayectoria, vamos a ver que aunque Dios le ha dado mayor luz y oportunidades y por ello se espera dar una respuesta coherente con ese privilegio que ha tenido, su dignidad y su calidad de hijo no son mayores que las del creyente que recién comienza a caminar en la fe. Y para el que se refugia en su falta de privilegios, la misma calidad de hijo que recibió en Cristo le otorga igualdad de acceso, dignidad y llamado, aunque su servicio y crecimiento se desarrollen conforme a otra medida de gracia y oportunidad que Dios le ha dado. Y en este pasaje se nos va a enseñar entonces que en Cristo, por medio de la fe, tanto quienes se apoyan en sus privilegios y logros como quienes se refugian en su falta de ellos, son igualmente aceptados como hijos y herederos de la promesa. Y viven en una unidad que derriba toda distinción humana que pueda armarse y toda pretensión de superioridad o inferioridad. Y lo vamos a ver en tres partes. La primera es que el Evangelio se levanta sobre la base de la incapacidad de las alternativas para salvar, de otros caminos de salvación. Segundo, que el Evangelio nos da una identidad nueva, que es diferente a la de las alternativas que el humano levanta. Y por último, que el Evangelio derriba las distinciones humanas como barreras de acceso a la gracia de Dios. En Cristo somos todos uno, herederos de la misma promesa. Vamos a partir entonces leyendo el versículo 23 para comenzar la primera parte. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Primero, dice aquí el apóstol, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Pablo está haciendo un contraste con lo que venía anteriormente en el libro de Gálatas, en este capítulo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La Escritura deja todo ser humano bajo pecado para que dependieran entonces de la fe y no de sus méritos para recibir la promesa o el contenido de la promesa y no entonces dependan de los méritos. Entonces, pero, dice él, es decir, en contra de lo que los judaizantes podían decir entonces respecto de este tema, antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, dice Pablo. Antes de que la fe viniera, no es que la fe no estuviera antes, sino que antes de que viniera de manera pública, antes de que se proclamara el Evangelio del Señor Jesucristo o que estuviera el objeto de la fe, quien es Cristo, los judíos estaban confinados o encerrados por la ley. Ahora, cuando hablamos de encierro en este contexto, el encierro bajo la ley era vivir bajo un pacto que imponía responsabilidades perfectas y consecuencias reales, sin otorgar la capacidad para cumplirlas. De tal manera de que todo intento humano de cumplirla terminaba en condena y se evidenciaba que era un callejón sin salida que requería entonces ayuda divina. De eso se trataba la ley, y entonces en ese sentido estaban encerrados, confinados, ¿ya?
Y en este sentido Pablo dice que fueron encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, todas esas responsabilidades que, siendo santas y siendo justas, eran imposibles de cumplir para un ser humano caído y que producían un peso de culpa. Todas esas entonces, este sistema fue establecido para que quedara evidente la incapacidad del hombre y así la promesa por la fe en Cristo fuera reconocida como la única esperanza. Y todas estas, como decíamos, toda esta culpa, todas estas responsabilidades que ellos tenían eran como una voz constante en la conciencia individual y en la vida comunitaria de Israel, diciendo: no te alcanza para la gloria de Dios. Necesitas al Mesías, necesitas al Salvador que ha de venir. Por eso Pablo dice luego: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, como resumen de estas cosas, dice Pablo, podemos declarar que la fe fue un ayo. Hablemos de esta palabrita, ayo. La palabra ayo es la palabra paidagogos, que nos suena porque tenemos la palabra pedagogo en el español. Pero no debemos confundir el significado actual con el significado de aquellos tiempos. Un ayo en aquellos tiempos era un esclavo de confianza, era una familia acomodada, encargado de custodiar, de vigilar y disciplinar a los hijos hasta su madurez. Hoy en día la función de ayo no tiene un trabajo equivalente, contemporáneamente hablando, pero podemos decir que era un trabajador que tenía la autoridad de un inspector general de colegio, la vigilancia constante de un guardia de seguridad personal y la cercanía diaria de una empleada puertas adentro. Esa era más o menos la noción de un ayo, todo eso en una sola persona. No era el maestro el ayo, pero su tarea era llevar al niño hasta el maestro y prepararlo para estar bajo la instrucción del maestro, darle esas herramientas básicas. Y así también era entonces la ley. No era la salvación, pero conducía a Cristo y señalaba que en Él estaba la verdadera enseñanza y vida. Entonces tenía la autoridad, como decíamos, similar a la de un inspector general de colegio, en quien mandaba con la autoridad de Dios por medio de mandamientos y estatutos. Tenía la vigilancia, decíamos, constante de un guardia de seguridad, en que custodiaba al pueblo mediante advertencias, sanciones y maldiciones del pacto. Tenía consecuencias reales. Si desobedecían, les iba mal, algo se destruía, la pasaban mal. Y también la cercanía en que marcaba toda la vida diaria a través de ritos, fiestas y regulaciones constantes en la vida comunitaria de Israel. Entonces tenía estas funciones como un ayo. Y así toda la autoridad, vigilancia y cercanía operaban para llevar a los judíos a la fe en Cristo, para que fuesen justificados por la fe. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, hablemos entonces de cada uno de estos aspectos. Respecto de la autoridad, entonces, mandaba con autoridad de Dios por medio de mandamientos y estatutos. ¿Cómo llevaban estos mandamientos y estatutos a Cristo? La autoridad absoluta de la ley lo que hacía era revelaba el estándar perfecto de Dios que ningún hombre puede cumplir. Y eso hace evidente que necesitamos a alguien que haya cumplido esta ley en nuestro lugar. Cristo, quien cumplió toda justicia. De esa manera su autoridad nos lleva a Cristo. Como la vigilancia llevaba al judío a Cristo, custodiaba mediante advertencias, sanciones y maldiciones del pacto. Y lo que hacían estos era mostrar que el pecado no queda impune, que hay un castigo justo por el pecado. Y esto prepara el corazón para ver la necesidad de un sustituto que lleve esa maldición en nuestro lugar, quien es Cristo, hecho maldición por nosotros, dice Gálatas 3:6.
Y la cercanía marcaba toda la vida diaria a través de ritos, fiestas y regulaciones constantes. ¿Cómo lleva Cristo esto? Los ritos, fiestas y mandatos diarios lo que hacían era mantenía vivo el recordatorio de que la comunión con Dios requiere santidad y requiere mediación. Todo ello apuntaba a Cristo como el verdadero sacrificio, el verdadero sacerdote y el cumplimiento de todas las sombras, esas figuras, esos símbolos que traía la ley. Entonces, si el niño hubiese, siguiendo la analogía, si el niño hubiese llegado al maestro sin un ayo que lo educara, le faltarían al menos 3 cosas esenciales. Por una parte, le faltaría disciplina y hábitos básicos. No tendría la estructura ni la obediencia necesaria para aprovechar la enseñanza del maestro. Y así también, sin la ley, Israel no habría desarrollado la conciencia de que la vida con Dios requiere obediencia perfecta. Si hubiera faltado ayo, tampoco tendrían protección y guía. Podría haberse extraviado o expuesto a influencias y peligros que lo apartarían del aprendizaje. De la misma manera, la ley guardó a Israel separado de las naciones para que no perdiera su identidad como pueblo del pacto con Dios. Y tampoco tendría la preparación previa sin el ayo. No tendría el contexto, no tendría la orientación y la actitud necesaria para entender el propósito del maestro. Igualmente, la ley proveyó el marco de sacrificios, de promesas y figuras que preparaban el corazón para reconocer y recibir a Cristo. Y eso nos va a llevar entonces al primer punto. El Evangelio se levanta sobre la base de la impotencia de las alternativas para salvar. ¿Cuáles son las alternativas? Vamos a verlo. El mensaje de salvación por medio de la fe en Cristo Jesús se revela una vez que quedan descartadas estas alternativas. Y son, en esencia, el libertinaje y el legalismo. ¿Cómo es que descarta? Bueno, ¿qué es el libertinaje? Partamos con esto. Es la idea de que Dios no demanda santidad ni obediencia real para vivir junto a Él, como si bastara con vivir según los deseos de un corazón caído y rebelde. Y esta alternativa quedó descartada así, desde el principio. Con la misma ley quedó descartada. El solo hecho de que Dios les entregara esta ley como las condiciones de convivencia con Dios muestra que Dios es santo y que el pecado tiene consecuencias inevitables. Y así queda descartado el libertinaje de una vez. ¿Y cómo descarta el legalismo? ¿Qué es el legalismo? Partamos definiéndolo. La idea de que el hombre puede ganar su aceptación delante de Dios mediante obediencia y méritos propios. ¿Cómo se descarta? Se descarta con la experiencia misma de Israel bajo la ley, que reveló la incapacidad humana de cumplir la ley. No pudieron, y la necesidad de un mediador perfecto. Y esto significa que el Evangelio no viene a integrarse al libertinaje, no viene a integrarse al legalismo, sino que viene a solucionar un problema que ni el libertinaje ni el legalismo puede solucionar. Como decíamos, el problema es Dios requiere santidad para tener convivencia con Él, para tener comunión con Él. Pero el hombre no puede fabricar esa santidad. El Evangelio viene a solucionar esas cosas, esa tensión que hay. Y eso nos tiene que alejar de un error, o del error con 2 expresiones. La primera expresión siendo falsificar la base del Evangelio, y el otro es negar que tenga una base, el Evangelio, en la historia. Falsificar la base es creer que el Evangelio se apoya en el legalismo o en el libertinaje, ¿ya? Que tiene eso como una base. En clave legalista sería pensar que Cristo vino a coronar los esfuerzos humanos como si la obediencia a medias fuera un fundamento para la salvación de alguna manera. Y ahí es donde hemos hablado, ¿sí o no?, de la idea de cooperar con Cristo para salvarnos a nosotros mismos, en la medida que sea. Y en clave libertina sería pensar que Cristo vino a legitimar una falta de obediencia, como si la indiferencia moral fuera suficiente. Entonces sería pensar que Él nos vino a declarar justos y que ahora no le importa cómo vivamos.
En ambos casos se falsifica la base porque se pone como fundamento lo que Dios ya mostró que no sirve. No sirve. Para tener comunión con Dios es necesaria la santidad, pero la santidad no puede ser fabricada por el corazón del hombre caído. En ambos casos se falsifica la base entonces. Y la consecuencia es que se termina vaciando de poder al Evangelio. Tenemos un Evangelio impotente. ¿Por qué? Porque se confía en lo que nunca pudo salvar. Y se reduce la cruz a un mero adorno de esos intentos humanos para tener comunión con Dios. Y acá, como expresiones modernas, tenemos al moralismo evangélico, popular, que en cualquier expresión en la que se diga el evangelio es hacer tu parte y Dios hará el resto. En esencia, la noción de que hay una cooperación como base de la salvación. Y acá tenemos otra expresión de la cual también hemos hablado, que es la idea de gracia barata, en donde se dice Dios me acepta tal como soy y no espera que yo cambie en absoluto. Y nuevamente, todas estas cosas son una forma de falsificar la base del Evangelio. La otra opción sí es negar la base del Evangelio, negar que tenga una base histórica. Creer que el Evangelio apareció sin necesidad de una preparación histórica por medio de la ley que descarta el legalismo y el libertinaje. Ver el Evangelio como algo flotante, algo que está desconectado de la historia de Israel y de la pedagogía de la ley y de su rol como ayo, como decíamos. Tratar la venida de Cristo como una especie de plan improvisado, sin que la impotencia de estas alternativas humanas lo hubiera hecho necesario. Así se niega la historicidad del Evangelio y se borra su carácter de culminación preparada por Dios en la historia. Y la consecuencia de esto es que se termina trivializando el Evangelio. Porque al perder su raíz histórica, se lo trata como una idea religiosa más, que frágil, es subjetiva y no tiene poder transformador. Y las expresiones modernas que tenemos de esto son el liberalismo teológico, que básicamente dice lo importante no es lo que pasó en la cruz, sino lo que inspira tu corazón. Y también la espiritualidad postmoderna, que dice el Evangelio es solo una narrativa entre muchas, cada uno escoge la suya. Pero queridos hermanos, nuestro Evangelio es uno que está arraigado en una historia que Dios preparó a través del pueblo de Israel, por medio del cual nos da testimonio de la incapacidad de todo libertinaje y de todo legalismo. Ya fueron descartadas esas alternativas en la historia por Dios. Por eso no podemos ni falsear ni negar lo que Dios ha hecho en la historia de la humanidad. Así, hermanos, cuando venga alguno a enseñarnos que por el lado del legalismo nos diga necesitas cumplir con esta condición legal para que el Señor recompense con libertad de la maldición de la ley, con el dominio del pecado o libertad de las tradiciones de hombres, ¿qué podemos hacer? Podemos mirar lo que Dios hizo con Israel, que aún teniendo la ley más perfecta y las ordenanzas más claras, no pudieron justificarse por ellas y quedaron encerrados bajo pecado. Y por el lado del libertinaje, podemos decir, no importa. O sea, si viene alguien, y que diga, no importa tu obediencia, Dios no va a demandar nada de ti, basta con que sigas tu propio corazón. Nosotros podemos mirar también lo que Dios hizo con Israel, que aún teniendo privilegios espirituales y sacrificios continuos, nunca les permitió excusar su pecado ni minimizar la santidad que Él exige. Vemos entonces que Dios exige santidad, una santidad que el humano no puede tener delante de Dios, a menos que Dios haga algo, que es lo que hace por medio del Evangelio. Y así, nuestra única alternativa restante, ¿cuál es? Es la cruz, es Cristo. Y ahí es donde tenemos que mirar para todo aspecto de nuestra salvación. Bien, esto nos va a llevar entonces a la segunda parte. Versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, dice el apóstol. Antes, entonces, era nuestro ayo para llevarnos a la fe.
pero venía la fe, ya no estamos bajo ayo. El punto de Pablo es clave aquí. La ley cumplió su función. La ley ya dio todo el valor que podía dar. Y no le queda nada más que hacer ahora. La ley ya cumplió. ¿Cómo lo cumplió? Bueno, formó disciplina y hábitos, la ley. A través de mandamientos claros y un sistema de obediencia diaria, la ley enseñó al pueblo que la vida con Dios requiere orden, requiere santidad, requiere sumisión a su autoridad. Segundo, brindó protección y guía. Como un cerco alrededor de Israel, la ley lo mantuvo apartado de las prácticas y creencias de las naciones, preservando su identidad como pueblo del pacto y conduciéndolo en la dirección ahora de las promesas en Cristo Jesús. Y también proveyó preparación previa. Mediante sacrificios, fiestas y figuras y promesas, la ley creó un marco espiritual y cultural que señalaba al Salvador, que señalaba a Cristo. De manera que cuando vino Cristo, el pueblo tuviera las categorías para reconocerlo como el cumplimiento de todo lo anterior. Y la preparación de Israel precisamente benefició a todo el mundo. Al formar en Israel la disciplina, la protección y el marco profético que culminaron en Cristo, Dios preparó a un pueblo listo para reconocer al Mesías y proclamar al Mesías, al Salvador. Los primeros en recibirlo fueron judíos y ellos como primeros cristianos llevaron el evangelio a todas las naciones, cumpliendo así el propósito de bendecir a toda la tierra. Por eso dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Tanto Israel como las naciones llegan a esta calidad de hijo de Dios por el mismo medio, que es la fe en Cristo. Ninguna herencia previa, ni ignorancia pasada otorgan ventaja o excusa. Todos reciben la misma dignidad de hijos y la misma herencia en Cristo. Entonces, es interesante porque alguien se podría preguntar ¿qué ventaja tenían los judíos? Y de hecho Pablo en otro lado también habla de eso. Y el punto es este, los judíos podían decir por experiencia propia, Dios nos demandó santidad perfecta, entendimos que es necesaria esa santidad perfecta, pero entendimos que nosotros no podemos alcanzarla por una condición espiritual. Y esa era la base entonces para que fueran a los gentiles a predicarles el evangelio a ellos. Entonces, por una parte les decía, Dios nos entregó una ley para vivir ordenadamente delante de Dios, una ley que a ustedes no les fue entregada, pero aquí nos tienes a nosotros, por decirlo de una forma, como ejemplos para todo el mundo, para que todos conozcan quién es el Dios verdadero. Entonces, luego dice esto, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pablo está aprovechándose de dos imágenes que eran conocidas por los cristianos de esa época y uniéndolas para fortalecer o para entregar su mensaje. Por una parte, está aprovechándose del bautismo cristiano, ¿ya? Que es la experiencia inicial y pública de los creyentes que se usa como imagen de esta unión espiritual con Cristo, de su sepultura cuando es sumergido y de su resurrección cuando es levantado desde el agua. Se está aprovechando de su imagen y de otro aspecto del lenguaje del Antiguo Testamento, que es la idea de revestirse. En el Antiguo Testamento y en la cultura greco-romana, la idea de vestirse, en este caso indicaba recibir un nuevo estatus o identidad. Entonces en Isaías 61 vemos cómo se habla de vestimentas de salvación, y en la cultura romana, cuando los jóvenes pasaban la adultez, se les daba una toga viril, que se le llamaba, que representaba y reflejaba que ahora era un ciudadano con todos sus derechos. Y al unir ambas imágenes, Pablo enseña que entrar en Cristo es como sumergirse en Él, y cuando uno sale entonces uno sale vestido con su identidad y su justicia. Es el paso de la minoría de edad bajo un ayo, bajo este sirviente, ¿sí o no?, a la adultez plena, recibiendo la ropa de hijo, la ropa de heredero ahora de Dios. Y esto nos va a llevar al segundo punto. El Evangelio nos da una identidad nueva.
diferente de cualquier identidad basada en las alternativas, el legalismo y el libertinaje. ¿Qué significa esto? Que la identidad del Evangelio no está basada en leyes culturales ni tampoco en excusas humanas, sino en ser hijos de Dios por la fe y estar revestidos de Cristo. Así de simple. Y aquí hay que cuidarse de caer en lo siguiente. Por una parte, de confundir la identidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a decir que ser hijo de Dios es lo mismo que ser legalista o libertino. En clave legalista sería reducir la identidad cristiana a cumplir reglas y tradiciones externas. Y acá, como expresión de esto, tenemos un cristianismo cultural moralista, que podemos llamarle, en donde se habla de ser cristiano como ser una buena persona, ir a la iglesia y portarse bien, meramente. Y en clave libertina sería reducir la identidad cristiana a una gracia sin exigencias, donde la obediencia ya no importa. Y acá tenemos este evangelio terapéutico de hoy en día y la gracia barata, en donde se trata el pecado más como una enfermedad que como algo que conlleva culpa moral. Y que dice, Dios me acepta tal como soy y no necesita que cambie. Ya hablamos de esto, pero ahora lo vemos desde esta perspectiva. Confundir la identidad entonces es un extremo, pero la otra es vaciar la identidad. Decir que ser hijo de Dios no implica nada concreto, que es solo una especie de etiqueta religiosa. En donde tenemos al liberalismo teológico diciendo lo importante no es que creas, sino que seas sincero. Entonces se hace un énfasis desmedido en ser genuino, entre comillas, en expresar lo que está dentro con una especie de maquillaje religioso. Y por otra parte, una espiritualidad posmoderna que dice el Evangelio es solo una manera de nombrar lo divino en mí, en donde empieza a haber una atribución de propiedades divinas a las personas. Pero queridos hermanos, esto significa que nuestra vida ya no puede estar definida ni por una búsqueda de superioridad moral, ni por una comodidad espiritual que se rehúsa a obedecer en absoluto. No somos hijos de Dios por ser más correctos de otros, ni porque Dios haya decidido pasar por alto nuestro pecado sin más. Somos hijos de Dios porque Cristo nos ha recibido en Él. De eso se trata nuestra fe. Y ahora nuestra identidad está marcada por estar revestidos de Él. Su justicia, en otras palabras, es nuestra justicia. Su nombre es nuestro nombre, su vida es nuestra vida. ¿Ya? Hay algunos protestantes estamos hablando, que siguen pensando y siguen insistiendo en que Dios nos declara justos en base a la fe, en base a que nosotros tuvimos fe. Entonces Dios mira nuestra fe y declara justo nuestra fe. Y no es así. La palabra dice que Dios nos declara justo en base a la unión con nuestro Señor, en recibir a Cristo, en otras palabras, por la fe. Nosotros nos unimos a Él y nosotros tenemos la justicia de Cristo porque estamos unidos a Cristo. Entonces la base de nuestra justicia es la unión con Cristo, no el hecho de que hayamos tenido fe. La fe nos une a Cristo, ¿ya? Por eso entonces, cuando el mundo nos quiere encasillar en etiquetas culturales, diciendo ellos son conservadores o ellos son liberales, recordemos que nuestra identidad no está en una categoría humana, no está ahí, sino en esta filiación divina en Cristo, esta calidad de hijos de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Y cuando nuestra carne nos quiera seducir con la idea de que podemos descansar en nuestras buenas obras o refugiarnos en la excusa de que Dios no espera nada de mí, volvamos a este texto y afirmemos entonces: mi identidad no está en mis obras ni en mis excusas, sino en Cristo Jesús, en quien soy hijo de Dios y estoy revestido de Él. Que ese sea nuestro lema, hermanos. Esto nos va a llevar a la tercera parte entonces. Dice el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces primero dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Cuando nosotros pensamos en cómo Dios hacía las cosas cuando la ley estaba vigente como un ayo, la ley hacía distinciones de etnia, condición social y sexo en torno a lo religioso. En distinciones étnicas hacía la distinción entre judío y gentil. Entonces, bajo la ley, el judío tenía un acceso privilegiado a la revelación de Dios, al pacto, el templo y las promesas. El gentil estaba excluido y estaba separado por barreras ceremoniales a eso, como el muro en el templo, que era un ejemplo gráfico, pero aquí Pablo se refiere más ampliamente a toda la separación ceremonial y pactual. Pero en Cristo, entonces, queda abolida esa barrera ceremonial. Ambos tienen el mismo acceso al Padre por el mismo Espíritu, dice la palabra. También, bajo la ley, había una distinción social. Estaba el libre y el esclavo. Antes, la posición social podía limitar la participación plena en la vida religiosa. Por ejemplo, un esclavo dependía de la voluntad de su amo para peregrinar o para guardar ciertas leyes. En Cristo, la condición social no tiene relevancia espiritual. Esclavo y libre son igualmente hijos y herederos. Ciertamente, hoy día no hay esclavitud, pero podemos imaginarnos análogos a nuestros tiempos, ¿no? El hecho de ser quizás, tener una relación de empleado o empleador o relaciones de ese tipo, no tienen una implicación a nivel espiritual. Y también la ley tenía ciertas distinciones a nivel de sexo, hombre y mujer, en el sentido ceremonial y de acceso espiritual. ¿Ya? No nos referimos a funciones creacionales, sino a las funciones que Dios le dio en la creación, me refiero, sino dentro de la misma ley. Bajo la ley, las mujeres tenían restricciones ceremoniales, tenían áreas limitadas en el templo, por ejemplo, tenían también ciertas purificaciones que tenían que hacer, que marcaban una distancia física en el culto. En Cristo estas limitaciones rituales desaparecen. Hombre y mujer tienen igual acceso a Dios y son coherederos de la gracia. Y a partir de eso, entonces, Pablo establece un principio para dar un cierre a todo su argumento. Y dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y el punto es este. Si tienen fe, son de Cristo. Están unidos a Cristo, son de Cristo. Si son de Cristo, son del linaje de Abraham, a este linaje al cual se le hizo la promesa. Con esto Pablo implica que el linaje no es por sangre, sino es espiritual. Por tanto, son herederos según la promesa, junto a Abraham. Y fíjense que él dice, ciertamente, linaje de Abraham sois. Entonces, ¿cuál es la promesa ahora? La justificación y vida eterna por medio de Cristo. Eso es lo que está planteando entonces Pablo como resumen de todo lo que dice. Y por eso en el versículo anterior él dice que sois uno con Cristo Jesús. Ya, la promesa fue ratificada para Cristo y somos uno en Él. Entonces de ahí entonces fluyen las promesas, la herencia para los cristianos. Y esto nos lleva al último punto. El Evangelio derriba las distinciones como barreras de acceso a la gracia de Dios. En Cristo somos todos uno, herederos de la misma promesa. En Cristo nadie, en otras palabras, recibe una medida distinta de acceso a la gracia de Dios por causa de distinciones humanas. Ya, eso es lo que se está diciendo acá. Esto no niega que cada creyente reciba distintos dones o diferentes providencias, pero todos compartimos la misma calidad de hijos de Dios, la misma herencia y el mismo acceso a la gracia en Cristo. Desde esa perspectiva, el hijo de pastores no recibe más gracia que el recién convertido. El rico no tiene ventaja espiritual sobre el pobre y el hombre no es más heredero que la mujer. Todos reciben la misma aceptación, la misma calidad de hijos de Dios y herencia en Cristo. Esto no significa que las diferencias de la creación y sociales desaparezcan, sino que ninguna de ellas determina cuánta gracia de Dios recibimos.
Que el Señor nos libre entonces, hermanos, de caer en una superioridad o en una indiferencia espiritual basada en estas cosas. Como decíamos, podemos falsificar, por un lado, el acceso a la gracia y creer que algunos disfrutan más gracia por sus distinciones y menos gracia por sus carencias. En clave legalista, hay una superioridad de pensar que los más, entre comillas, rectos, con más años en la fe, con mayor herencia cristiana o más servicio visible, tienen un acceso privilegiado a Dios. Y hay un movimiento cristiano, cultural, elitista, ¿ya?, en donde dice que básicamente los que vienen de familias pastorales o con títulos bíblicos están en un nivel espiritual superior, y a veces no se formaliza eso, pero se vive en las congregaciones de esa manera. Y en clave libertina hay una indiferencia de pensar que si todos reciben la misma gracia, entonces da lo mismo obedecer o no. Basta con pertenecer de nombre nomás. Y acá está este evangelismo terapéutico nuevamente que aparece diciendo: Dios me ama tal como yo soy, así que no hay esfuerzo que yo necesito hacer. Nuevamente. Y este error distorsiona el evangelio, produciendo por una parte orgullo espiritual, por otro lado una pasividad espiritual. Y este sería un extremo entonces de falsificar el acceso a la gracia, crear distinciones, ya sea para excusarnos o para tenernos como superiores a los otros. Y el otro extremo sería borrar distinciones en absoluto. Borrar toda distinción de la creación, toda distinción natural, que es básicamente confundir la igualdad de acceso a la gracia con ahora eliminar las diferencias naturales y en función que Dios ha establecido. Y por ejemplo, en Israel el varón y la mujer tenían roles distintos, pero en Cristo ambos reciben la misma calidad de hijo y herencia. Pero ¿qué es lo que hace el movimiento y el cristianismo moderno? Por ejemplo, hoy en día tenemos un movimiento feminista cristiano o que es igualitarista, en donde dice: si en Cristo no hay varón ni mujer, entonces no debe haber diferencia alguna de roles en la familia o en la iglesia. Y la consecuencia es que se usa la gracia como una excusa entonces para negar la sabiduría de Dios en la creación, y se termina confundiendo el acceso a la salvación con la estructura de la iglesia y la estructura del hogar. Y no es así. Nuevamente, Pablo, y el punto de Pablo en toda esta carta, tiene que ver con acceso a la gracia de Dios, a la redención, ¿ya? Y esto no tiene que ver entonces con borrar lo que significa ser un ser humano creado en imagen y semejanza de Dios, sino que tiene que ver con cómo se restaura esa imagen en Cristo. Por tanto, no se pueden simplemente borrar aquellas cosas que son propias del diseño del ser humano, de hombre y mujer. Y lo mismo aplica para cada una de las distinciones, por supuesto. Queridos hermanos, entonces no importa quién seas en este mundo. Pero Y bueno, desde esa perspectiva, ni el apellido que lleves, ni la historia que tengas detrás, ni el lugar que ocupes en la sociedad, en realidad te dan más o menos acceso a la gracia, sino que nuevamente es solamente Cristo. Y no importa tampoco cómo te consideras dentro de la iglesia, si piensas que eres un gigante en la fe por todo lo que sabes y haces, o si sientes un pequeño apenas dando los primeros pasos. El punto es, en Cristo ninguno tiene más o menos acceso a la gracia de Dios. Todos somos recibidos como hijos, todos estamos vestidos con la justicia de Cristo, todos heredamos la misma promesa. Por eso no hay que mirar al otro con envidia, como si estuviera más cerca de Dios que tú, ni hay que mirar con orgullo, como si el caminar fuera más valioso al del hermano, sino que hay que mirar juntos al único fundamento de nuestra identidad, quien es el Señor Jesús, en quien todos tenemos esa misma calidad de hijo, la misma dignidad, la misma herencia eterna. Y entonces seamos libres, hermanos, de toda superioridad y de toda idea de que podemos excusarnos de no administrar bien la gracia que recibimos del Señor.
Y que la identidad en Cristo nunca sea una excusa para sentirse superior entonces, ni tampoco para excusarse de obedecerlo con todo el corazón. Y nuevamente, no pretendamos que la gracia borra las cosas que el Señor creó y creó perfectamente en su sabiduría. ¿Ya? Vamos entonces a concluir a partir de todo esto. En primer lugar, el Evangelio se levanta entonces sobre la impotencia del libertinaje y el legalismo. Una impotencia que fue demostrada, una incapacidad histórica que tuvo de hacerlo. El libertinaje quedó descartado porque Dios exige santidad, lo que demostró cómo imponiendo una ley para poder tener comunión con Él. Y el legalismo quedó descartado porque el hombre simplemente no pudo alcanzar ese estándar, demostrando en esencia que no tiene lo necesario para salvar. Solo Cristo es suficiente para nuestra justificación, por tanto. Segundo, el Evangelio nos da una identidad nueva, diferente a las del resto. No está definida por leyes culturales ni por excusas humanas, por tanto. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, revestidos de Cristo con su justicia y su vida. Y por tanto, entonces, decimos que el Evangelio derriba las distinciones como barreras de acceso a la gracia. Todos tenemos la misma calidad de hijos, la misma dignidad, la misma herencia en Cristo. Nadie recibe ni más ni menos gracia por sus distinciones humanas. Las diferencias creacionales siguen, pero ninguna limita la gracia de Dios. Que el Señor entonces, hermanos, confirme esta enseñanza.